Heraldo trae como nota principal: esposa de Lozoya también lavó dinero. Dice, el gobierno federal detectó depósitos millonarios en una empresa ligada a Mariel Helén, cónyuge del exdirector de Pemex, o Helén, no sé cómo se pronuncia, en sociedad con Beatriz López Abud, vinculada a Altos Hornos de México. Es la nota principal del Heraldo. La misma nota la trae, no de principal, pero la trae también en primera plana el Reforma. Dice, indagan por lavado a esposa de Lozoya. El gobierno federal investiga ahora un presunto lavado de dinero y defraudación fiscal de la empresa Yacani SADCB, propiedad de Mariel Helén Eques, esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Fuentes gubernamentales explicaron que la nueva línea de investigación está relacionada con los presuntos sobornos que Altos Hornos habría entregado a Lozoya por la compra millonaria de Pemex a una planta chatarra Veracruz. Según las pesquisas, la empresa Yacani recibió parte de esos recursos, además de que otra de las socias es Tania Beatriz López Abud, quien habría ocupado un cargo en Altos Hornos. Autoridades financieras ordenaron hace algunas semanas el congelamiento de cuentas de Yacani. Reforma consultó ayer al abogado de Lozoya, Javier Cuello Trejo, quien rechazó que la señora Eques, de nacionalidad alemana, hubiera incurrido en algún delito. Pues con eso empezamos, Javier Cuello Trejo, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Ciro, buenos Miriam, días. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos con eso. Sí, tenemos no. varias preguntas para usted, abogado. Usted rechaza que la señora Jeques, de nacionalidad alemana, hubiera incurrido en algún delito. Así lo es, don Ciro. Buenos días. Mire, el día de ayer me llamó una reportera de Reforma y me hizo las mismas preguntas. Yo le dije que era totalmente falso, que nosotros habíamos comparecido ya a través de un apoderado de Yacani ante la Fiscalía, y la Fiscalía nos batió, como vulgarmente se dice, nos dijo que lo consultáramos en el IFAI. Independientemente de eso, se presentó un amparo contra el congelamiento de las cuentas de Yacani, mismo que se va en la audiencia incidental es el jueves. Estamos esperando que informe la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria, pero yo tengo todos los elementos de prueba, Ciro, a donde efectivamente existe la empresa. Efectivamente la señora la fundó, efectivamente está legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, efectivamente tiene a una amiga de ella, amiga de socia, y se han pagado los impuestos. Es una empresa cuya objeto social, dentro de otros, son la compra-venta de inmuebles y también para prestar dinero, o sea, dar créditos. La empresa nada más firmó 5 contratos, de los cuales solamente uno está vigente. El dinero llegó de Alemania, de la cuenta personal de la señora. Tengo las certificaciones del Deutsche Bank, de su cuenta personal, y se pagaron todos los impuestos. Aquí no hay ningún lavado de dinero, ni tiene nada que ver Altos Hornos de México, ni nada. Mire, Ciro, yo quiero ser muy objetivo con usted. Esta es una otra vez más de Mexicanos contra la Corrupción. No es cierto que sea gubernamental. La nota Reforma dice fuentes gubernamentales. No, no es así. Es Mexicanos contra la Corrupción. Yo tengo lo que salió en el mail o el Twitter ese que usan ellos, a donde viene toda esta información, ¿no? Pero bueno, ya nosotros pedimos comparecer ante la Fiscalía. Entonces esto quiere decir, Ciro, que esta información la está filtrando no la Fiscalía, sino, con todo respeto, la Unidad de Inteligencia Financiera. Tengo también conocimiento. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera o Mexicanos contra la Corrupción? No, la información que se le filtra a Mexicanos contra la Corrupción es de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y de ahí se va a los medios. Ahí se va a los medios. Es Unidad de Inteligencia Financiera, según usted, le filtra información a Mexicanos contra la Corrupción.
Incluso ha dado pláticas, Ciro, a reporteros de su confianza, Sí. a donde incluso hasta les muestra los oficios, etcétera, ¿no? ¿Quién ha dado esas pláticas? El licenciado Santiago Nieto. Y obviamente hay muchos temas que él está haciendo, que está violando la ley, porque él no tiene facultades de investigación. La Secretaría de Hacienda no tiene facultades de investigación. La Secretaría de Hacienda tiene facultades de comprobación, de auditoría, ¿sí? Y viola la ley porque es muy claro que en el congelamiento de cuentas, Ciro, existe un convenio de asistencia mutua con los Estados Unidos desde 1991, en donde claramente en el artículo 2 de ese convenio dice quiénes son las partes que pueden intervenir para este tipo de operaciones de congelamiento de cuentas. Todo nace del terrorismo, por los delitos de terrorismo y de lavado de dinero, obviamente del narcotráfico. Los únicos dos partes que vienen, porque en 1991 pues yo era subprocurador de la República, es el Departamento del Tesoro y la Procuraduría de la República, hoy Fiscalía. Y tienen que cumplir con protocolos. Entonces no es posible que cuando hemos pedido los informes previos y justificados aparezcan, Ciro, oficios firmados por gente de la embajada, de la DEA, del FBI, ¿no? En donde pues dicen que están haciendo investigaciones, y ha pasado en muchos amparos, ¿eh? Miriam. Así es, justamente este tema que toca el abogado es muy recurrente en varios casos. No solamente él nos ha dicho esta situación en donde el congelamiento, el bloqueo de cuentas en los últimos casos de esta administración han pasado justamente por la Embajada de Estados Unidos, y representantes de la oficina de la DEA en México y del FBI estarían firmando una serie de oficios solicitando, según supuestamente, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que se investigue en algunos casos. Pide que se investigue por ejemplo, a Casa Portela, que está vinculado con el caso del señor Emilio Lozoya, que se le bloquee la cuenta porque está en investigación, porque pertenece a una red de lavado de dinero. Hay otros casos, Ciro, en donde, por ejemplo, el caso del señor León Trawitz, el general León Trawitz, acusado de vender o de sustraer combustible de los ductos de Pemex, a él también se solicitó. De hecho, es uno de los primeros oficios que solicitan, según el director regional adjunto de la DEA en México. A él también le dicen que por favor les ayuden en una investigación, porque están investigando a una persona relacionada con una organización criminal, ¿no? Y que fueron identificadas aquí en México su operación, y entonces le pide a la Unidad de Inteligencia Financiera que por favor identifique quiénes son sus socios, con quiénes lava dinero, sus casas de seguridad y hasta sus números telefónicos para desmantelar esta organización y prevenir futuras actividades ilegales. En este oficio de León Trawitz, quien ya ganó a través del amparo el desbloqueo de sus cuentas, nunca se dice bloqueo de cuentas bancarias. ¿Y entonces? Pues simplemente el señor Santiago Nieto, a partir de este oficio, justificó el bloqueo de las cuentas bancarias de León Trawitz. Pues él justifica, pero alguien ejecuta, abogado, alguien ejecuta. Así es. A ver, sí. Aquí el doctor Nieto, con todo respeto, está invadiendo la función de la Fiscalía General de la República. Ya pasó en el caso de Lozoya. Él salió a dar una conferencia a decir que había congelado las cuentas. Sí. El mismo oficio de Casa Portela, ahí vienen todos. Lo que pasa es que cuando él le rinde el informe al juez de distrito, tacha los otros nombres y nada más deja el de la persona que está pidiendo el amparo. En el caso de Casa Portela, ya nos dieron la suspensión definitiva. En el caso de varias empresas más, que ni siquiera eran de Lozoya, sino del despacho de contadores que manejaba el asunto de Lozoya, ya nos dieron las suspensiones definitivas. Se tienen que levantar las cuentas. Yo no entiendo esto. A ver, abogado, usted dice está invadiendo funciones la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es decir, el Poder Ejecutivo.
está invadiendo funciones de la Fiscalía. Claro que sí. Pero pues yo no escucho a la Fiscalía quejándose de esta situación, inconformándose, como dicen ustedes los abogados. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con este tema. Con mucho gusto. ¿Está invadiendo funciones de la Fiscalía y la Fiscalía se cruza de brazos? Pues bueno, vamos a hacer una pausa, 8:20, y regresamos con este tema y regresamos a la conversación con el abogado Javier Coello Trejo, que está hoy aquí con nosotros en el estudio. 8:20, volvemos. ¿Le gusta el aspecto de una pared recién pintada? ¿O un cielo raso? ¿O una cerca? ¿Pero detesta pintarlos por todos los derrames y goteos que ocasiona? ¿Pasa más tiempo yendo y viniendo a cargar pintura, subiendo y bajando de la escalera de lo que pasa pintando? Entonces lo que necesita es el Renovator Paint Runner Pro. El sistema de pintura profesional, rápido y fácil, capaz de transformar el aspecto de toda una pared, un cielo raso o una cerca en solo minutos, sin ningún goteo ni derrames ni idas constantes para recargar pintura de la bandeja. Simplemente cargue el depósito con su pintura elegida, coloque la tapa y pinte a la perfección. Es como tener un bote de pintura en un solo compacto e innovador rodillo que no gotea, y usted controla el espesor de cobertura a través de la presión con que pinta, con el Renovator Paint Runner Pro. Imagine pintar toda una pared en solo 5 minutos o un ambiente entero en solo 20. Use cualquier palo de escoba viejo para pintar rápidamente todo el cielo raso, sin preocuparse porque se derrame ni una gota de pintura. Ahorrará tiempo y dinero sin tener que desplegar esas telas para pintura que no siempre recogen toda la pintura que se derrama con esos anticuados rodillos. Con el Renovator Paint Runner Pro, virtualmente eliminamos el tiempo de preparativos, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. El secreto detrás de esta asombrosa y nueva tecnología es su innovador rodillo de microfibra, el que combinado con el sistema de distribución hacen que el Paint Runner Pro libere la pintura de un modo perfecto con una precisión casi mecánica, brindándole una cobertura perfecta. Con el Renovator Paint Runner Pro es fácil como verter y pintar una mano perfecta, aún en las superficies más rugosas. Y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo. Además, se guarda en la mitad de espacio que un rodillo común. Podrá tener su propio Paint Runner Pro con una bandeja de apoyo en su propio hogar a un precio promocional, llamando al número en pantalla. Aproveche esta oferta única para televisión. Las operadoras lo están esperando. ¡Llame ya! Uniendo más y mejor con la loca ¡Pega de locura! Cómpralo hoy mismo. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Las autoridades mexicanas informaron que 134 migrantes fueron rescatados del interior de la caja de un tráiler. Estas personas no contaban con documentación que acredite su estado. Estamos conversando con el abogado Javier Coello Trejo. Estamos hablando del caso Emilio Lozoya, pero la conversación derivó a cómo está bloqueando o congelando cuentas la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera. Y nos decía el abogado Coello Trejo, y además presentabas documentos, Miriam, de que al bloquear o congelar una serie de cuentas sin un mandato de un juez, un mandato judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera está invadiendo funciones de la Fiscalía. Y yo le preguntaba al corte, a Javier Coello Trejo, ¿y en dónde está la Fiscalía? Yo no he leído una inconformidad, yo no he leído, más que una inconformidad, yo no he visto una acción de la Fiscalía, porque además la Fiscalía, ¿cuántas cuentas se habrán bloqueado en este año? ¿20? No. Nomás de nuestro lado, sí. 20. Bueno, vamos a pensar que multiplícala por 3, vamos a pensar que sean 60 cuentas. Yo no he visto en ningún caso una acción de la Fiscalía. No, no tiene por qué salir a darnos entrevistas, ni por qué salir a hablar a los medios de comunicación, pero sí estaríamos enterados de que si están invadiendo sus funciones, pues ellos han interpuesto algún recurso. No lo han interpuesto, incluso la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció sobre esto,
Y obviamente, como fue el ministro Medina Mora el proyectista de ese amparo, pues a los pocos días le sacan que tenía millones de euros y ya aclaró que no. Entonces, lo mismo en el caso de la señora Mariel, ¿no? ¿De la señora? Mariel Heckes, la esposa de Emilio Lozoya. Ahora mire, Ciro. Nada más déjeme rezar ese punto. Usted dice, están invadiendo funciones de la Fiscalía y la Fiscalía deja entonces que se invadan sus funciones. Ahora, ¿quién congela las cuentas? ¿Quién da la orden? La Comisión Nacional Bancaria. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores no estará, sé que es una pregunta que hay que hacérsela a ellos, pero no estará enterada de que está cometiendo una ilegalidad. Obviamente. O la estrategia de todos es, pues, bloquea y luego vendrán los pleitos. Sí, matas y después averiguas, ¿no? Bloquea y luego averiguamos. Aquí el problema, don Ciro, es que la Unidad de Inteligencia Financiera, lo repito, está invadiendo las funciones constitucionales del Ministerio Público. El Ministerio Público es el único facultado, de acuerdo al 21 constitucional, para hacer las investigaciones. Está involucrando a la Embajada de los Estados Unidos, porque obviamente, si nosotros pedimos que comparezcan los señores en el amparo, los de la Embajada, pues obviamente que ellos, pues no sé qué van a decir, ¿no? Pero sencillamente no están cumpliendo con el convenio de asistencia jurídica que está firmado con los Estados Unidos en 1991, violan obviamente, con todo respeto, la presunción de inocencia, porque el hecho de salir a 8 columnas en un periódico y decir que una persona lava dinero, ante la opinión pública, pues ya la pasaron a tronar, ¿no? Esposa de Lozoya también lavó dinero. No, 8 no es columnas de hoy del Heraldo de México. ¿Cómo que no, abogado? No, sí, claro. Pero no es cierto, pues, es falso todo eso. Y no es porque yo lo diga, lo dicen los documentos que tenemos. No nos ha dado oportunidad, y perdóneme, ya parece una cantaleta esto. Uno de los apoderados de Yacani presentó un escrito ante la Procuraduría diciéndole: tenemos conocimiento de esta carpeta, danos acceso para aclarar y aportarte los elementos de prueba. Y nos mandaron a que lo consultáramos en el IFAI, en el INE. Entonces, pues yo no entiendo. Pues el abogado no entiende, pues se ve muy claro. Pues sí, claro. Muy claro. El señor que Santiago Nieto va como en tanques avanzando por toda Europa. Así es. Y no lo para nadie, no lo para la Fiscalía, no lo para la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pues había que presentar... Y va en esos tanques con todo el combustible de su jefe, que es su jefe directo, que es el presidente de la República, que no ha perdido oportunidad para apapacharlo. Además, sí, pero yo pienso, ya no, ¿verdad? Últimamente ya no. Yo pienso, Ciro, que al señor presidente lo engaña. Le dice que obviamente el señor presidente está casado con el combate a la corrupción, que está muy bien, yo le aplaudo. Pero no puede ser que le mienta al presidente. Le voy a decir un tema: hidrocina. Si usted lee la querella de Santiago Nieto, no habla de Huachicol. Y también le congelaron las cuentas. Sí. Ahí no sé si existan oficios, pero a mis clientes les han congelado las cuentas, con el prurito de que es una investigación que está haciendo los Estados Unidos. Entonces, para los Estados Unidos, todos los mexicanos somos miembros de una organización criminal. Pues no puede ser. Es que aquí la gran coincidencia, si es que no hay nada, digamos, irregular de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la gran coincidencia es de que todos los acusados de enero a la fecha de Huachicol relacionado con Pemex o de lavado de dinero, o incluso de haber sacado documentales incómodos para el presidente de la República, son investigados por Estados Unidos por el caso de
Alejandro Quintero Íñiguez. Por ejemplo, él, sabemos, y aquí tenemos el oficio, tiene 2 oficios, uno de la DEA y uno del FBI. A partir de estos oficios emitidos aquí en la Embajada de la Ciudad de México, a partir de esos oficios se le congelaron sus cuentas a él y a sus empresas, como Grupo TV Promo, Telepersonal, TV Promo S.A.D.C.B. Y lo que dice, por ejemplo, los oficios de la DEA es una persona donde se identifica que pertenece a una organización criminal de lavado de dinero, la cual realiza operaciones en Estados Unidos a través de transferencias internacionales en México. Por lo anterior, dice la DEA, le solicitamos investigar sus vínculos con criminales en México con el objeto de identificar cuáles son sus redes de lavado de dinero, sus socios y todo lo que compete. Por ejemplo, Alejandro Quintero, que hizo un documental, pertenece a una organización criminal internacional y Estados Unidos tiene el interés de investigación de él. O, por ejemplo, Ismael Figueroa, el líder sindical de bomberos, él también tiene un oficio de la DEA de investigación. La redacción es casi la misma, ni siquiera te lo voy a leer porque la redacción es exactamente la misma. ¿Quiénes están emitiendo estos oficios? Sí. Hay un favor para la Unidad de Inteligencia Financiera, porque efectivamente el tratado ya hemos estado consultando ya a través de solicitudes de información a Estados Unidos con algunas agencias, si realmente el FBI, la oficina de FBI y de la DEA tienen facultades en México para solicitar este tipo de bloqueos de cuentas. Estamos esperando, nos dicen que es el Departamento del Tesoro y se está haciendo la investigación para que nos puedan remitir si estas personas son investigadas también por alguna otra agencia en Estados Unidos. Además le dijo a Miriam el viernes en una entrevista a propósito de lo que dijo el presidente López Obrador, de que usted representara al fiscal Gertz en algunos casos, o en un caso no era ilegal pero sí inmoral. Usted dijo, están mal informando al presidente, lo está mal informando Santiago Nieto, y lo que Santiago Nieto quiere es ser el fiscal general de la República. Pues tal parece, porque ya enfermó al doctor Gertz, yo lo veo muy bien, ¿no? Digo, mire, Ciro, ellos que se peleen, pero que respeten la ley. Si queremos realmente, Ciro, y perdóneme, combatir la corrupción, tenemos que apegarnos a la ley. Y aquí, lo que ha leído Miriam aquí frente a usted y frente a las cámaras, en ningún momento dice bloqueen cuentas. Dame información, es diferente. En el intercambio de información, y siempre y cuando no se viole el secreto bancario. Pero el señor Santiago Nieto procede y nadie lo para. Nadie, insisto. Nadie, ni la Comisión Nacional Bancaria, que me extraña porque tiene un jurídico bueno, debía de intervenir y decirle, a ver, espérame, esto tiene que ser de acuerdo a un protocolo, de acuerdo al convenio de asistencia, el congelamiento de cuentas es una medida cautelar, tiene que ser a través de un juez de control y a petición de un Ministerio Público de la Federación. Bueno, pues muy clara su explicación, pero en los hechos ya que estamos con los alemanes, es la Blitzkrieg. Están avanzando los Panzers de Santiago Nieto y no los para nadie. No los para el presidente de la República, no los para el secretario de Hacienda, no lo para la Fiscalía General de la República y no lo para la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nadie. Y avanza, y avanza. Hoy viene la nota también en el Heraldo, congelan cuentas de Oro Negro, otra empresa trae ahí un litigio, él congela y congela. No, pues al rato va a congelar las de Radio Fórmula, las de Televisa. Pues las que se le antojen, las que él quiera, y no lo está deteniendo absolutamente nadie al señor Santiago. No, por ejemplo, Santiago Nieto. Bueno, pues conclusión, abogado Coello Trejo, sobre este caso del bloqueo o congelamiento de cuentas. A ver, Ciro, yo le quiero decir que voy a hablar con los abogados de las otras personas. Yo tengo 2 o 3 oficios y voy a hacérselo públicamente. Lo hago ahorita y lo voy a hacer por escrito del fiscal general de la Nación y del secretario de Hacienda, para que tomen cartas en el asunto, no porque sea una estrategia legal, sino simple y sencillamente porque se está violando la ley y está metiendo el señor Santiago Nieto, a mi manera de pensar, en un problema muy severo
con los Estados Unidos de América, que son especiales y que obviamente yo consulté con abogados de Estados Unidos y se les hace muy extraño esto. Estamos checando nosotros en Estados Unidos. Estos documentos que leía Miriam. Sí, los que yo tengo. Sí. Y ellos me dijeron, abogados, un exfiscal de la República, de la Nación en Estados Unidos, me dijo que eso era la primera vez que lo veía. Entonces sí voy a presentar un escrito de denuncia ante el fiscal general para que se investigue esto, ¿no? Porque no es correcto. O sea, si existen los medios legales, si la ley es muy clara, pues hay que seguirla. No podemos permitir que cualquiera investigue. Recuerde, el 21 Constitucional es muy claro. El único que está facultado para hacer investigaciones es el Ministerio Público de la Federación y en los estados, pues los de los estados. Y el único que puede congelar cuentas a petición del Ministerio Público es un juez de control. Ciro, y bueno, nos recuerdan, estamos recibiendo mensajes que la Universidad Autónoma de Hidalgo, por ejemplo, ellos les congelaron 230 cuentas con un oficio de la DEA. Nos dicen es muy grave porque lo primero que pensaron en la universidad al tener un oficio de la DEA es algún presunto vínculo con el narcotráfico, ¿no? Porque la DEA es investigación de narcotráfico. Eso es lo primero que ellos reciben, después ya vienen, han podido descongelar algunas cuentas, pero bueno, todavía tienen varias con un oficio de la DEA, ¿no? Sin petición judicial, es un oficio ni siquiera del Departamento del Tesoro. Sabemos que ya están corriendo varios amparos, casi todos los casos que hemos enumerado y otros más que nos están diciendo que nos van a hacer llegar están en proceso de amparo, ¿no? Es hasta dónde se ha sorprendido, hasta dónde no quieren resolver los jueces también en primera instancia, abogado, porque si es el Departamento del Tesoro quien tiene que ordenar, hay jueces que han dejado pasar en primera instancia estos oficios y no han decretado la suspensión. Hemos tenido que ir a la revisión o a la queja para que le ordenen al juez sus superiores, que son los unitarios y los colegiados, de que concedan la suspensión, porque existe una jurisprudencia. O sea, no lo digo yo, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si nosotros en México no respetamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues entonces este país va al caos, ¿no? Pero entonces va a ejercer un recurso, abogado. Sí, claro, voy a presentar contra esta situación. Sí, claro que sí. Ante el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía. Sí, señor. Bueno, y queda ahí el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También, pues hay que la Fiscalía le pregunte a la Comisión, ¿no? O sea, Ciro, esto nada más es de orden legal. O respetamos la ley, no mezclemos la política, Ciro, con la ley, porque si no este país va al caos. No hay Estado de Derecho. Bueno, pues le agradecemos mucho, abogado. ¿Cómo le fue? ¿Qué balance sacó de su conferencia de prensa que fue el miércoles? Sí, bien, señor. El miércoles. El miércoles. Salió ahí el tema del conflicto de interés o el supuesto conflicto de interés por la defensa de un caso. Se habrá visto en las caricaturas, ¿no? Sí, claro. Fue huésped de caricaturas. Había una que salía el presidente López Obrador diciendo: confío en el fiscal Gertz, y salía el abogado Javier Cuello Trejo diciendo: yo también confío en el fiscal Gertz. Eso, pero yo le mandé una carta al licenciado Scherer, que es el asesor jurídico de la presidencia, diciéndole y explicándole el tema. No es conflicto, no hay conflicto de intereses, ni es inmoral. Más inmoral podría ser lo que están haciendo con el congelamiento de cuentas. No es inmoral. No, pero pues ya el presidente dijo que sí. Bueno, por inmoral, no quedó muy claro por qué, pero dijo. A pregunta de un reportero, pues contestó, pues puede ser inmoral. No es. Por eso le mandé la carta a licenciado Scherer y creo que el licenciado Scherer la circuló. Sí. No, así es. Sí, bueno, pensé que ibas a preguntar. Bueno, y suponemos que vendrá más información sobre el caso de Emilio Lozoya. Sí, señor, sí, señor. Dificilísimo, se ve cuesta arriba, se ve un caso imposible, abogado. Mire, ganar el caso Lozoya y familia, porque ahora ya es Emilio Lozoya y su familia. Mire, Ciro, yo creo mucho en la justicia. Sé que tarda, pero llega.
Estoy plenamente convencido que ni en el caso de agronitrogenados, ni en el caso de Fertinal, Emilio Lozoya tiene alguna responsabilidad. En el caso de Odebrecht, está aprobado en la carpeta de investigación. Por lo que hace a los delitos electorales, bueno, pues está prescrito, así lo ha determinado la Fiscalía, y yo tengo fe en la justicia, Ciro. Vamos a ganar porque nos asiste la razón. Y yo creo que es necesario. Qué fácil es, Ciro, hacer a un chivo expiatorio. Qué fácil es imputarle a uno la responsabilidad compartida de muchos. Entonces, que comparezcan y digan lo que sepan. Yo no estoy acusando a nadie, pero pues, simplemente que comparezca el señor Videgaray y que diga el motivo por el cual pues retiró tantos millones y vació las arcas de Petróleos Mexicanos. Lo vamos a aprobar, Ciro, en la próxima conferencia. Bueno, que suponemos será pronto. Y quedan ahí. Anterior se concentraron en el tema de la empresa Agronitrogenados. Estuvo aquí, y usted lo escuchó, estuvo aquí el ex dueño de Fertinal, Fabio Máximo Covarrubias. Se fue muy duro contra usted, por cierto. Bueno. Y se fue muy duro en adjetivos contra Emilio Lozoya, un delincuente, prófugo. Con todo respeto, yo le mandé un chat a usted que aceptaba yo el reto y luego lo leímos. Se zafó. Martes creo que fue. Mire, no se trata de nada personal, pero pues imagínese, yo investigué el asunto de Cabal. ¿De Carlos Cabal Peniche? Sí. Pero eso fue hace 25 años. Pues sí, pero él estaba ahí. ¿Quién, Fabio Máximo? Claro que sí. Sí, pero ¿qué tiene que No, pues sí, pero bueno, fue corrupción. Entonces ahora me sale con que es muy correcto. Mejor ni hablar de eso. Vamos a concentrarnos en lo de Fertinal y vamos a acreditar que Fertinal sobrevaluó sus activos en el 2013. El señor Fabio Covarrubias nos dijo que al revés, que tenían ofertas mucho más altas. No. Tan sobrevaluó que utilizó primero a Vencore, luego a Goldman Sachs, y luego a Pricewaterhouse. Sí. Yo voy a demostrar cómo hay dos informes de Pricewaterhouse, uno donde aparece la sobrevaluación de los activos y otro donde no aparece la sobrevaluación. Entonces va a estar interesante, sí. Bueno. No quiero sacar mis pruebas aquí. Perdónenme. Lo veremos. Pues le agradecemos, Javier. Gracias por estar con nosotros hoy. A sus órdenes. ¿Qué tema deja esto? La Unidad de Inteligencia Financiera está invadiendo funciones de la Fiscalía. Así es. Y con todo respeto, si este es el caso, la Fiscalía no hace nada para este bloqueo, congelamiento de cuentas. Práctica aquí. Habría que sacar una relación de cuántas cuentas han sido bloqueadas. Ahora, si contáramos cuenta por cuenta, pues nada más en el caso de la Universidad 230. 230 cuentas. Si contamos como unidad a la 20 del abogado. Por eso, pero sería... Hay cuando menos 10 casos de congelamiento de cuentas. Bueno, gracias, Javier. Muchas gracias.